Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amado Padre Celestial, que en esta mañana, reconociéndonos como ovejas de tu redil y confiando en que tú eres nuestro buen pastor, puedas recibir nuestra alabanza como una expresión de nuestra gratitud. Y podamos, Señor, en paz recibir tu palabra, esa palabra tuya que habrá de traernos bendición, consuelo, consejo, vitalidad para nuestra propia vida. Guíanos en este servicio y permítenos experimentar tu amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito para que nos pongamos en pie y busquemos en nuestros coritarios el número 8. ¿Qué sería de mí? Somos poquitos, así que debe de haber suficientes coritarios. Tomen su coritario y vamos a cantar. Número 8, ¿qué sería de mí? Adelante, hermanas, les espera aquí el micrófono. Número 8, ¿qué sería de mí? Sí. Adelante. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
el número 6, tu nombre levantaré. Número 6, tu nombre levantaré. Vamos a cantar con gratitud, con alegría, tu nombre levantaré. Número 6. Allí mismo, en esa misma página, grandes son. Vamos a cantar con gratitud, agradeciéndole a Dios todas sus bendiciones. Después de este canto vamos a tener una participación especial. Muy bien, después de este canto tendremos una participación especial. Grandes son, con gran alegría, con gratitud, grandes son. Cantemos. Número 6. Te
Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a escuchar esta participación especial y después de esta participación tendremos el mensaje de la palabra de Dios, así que vayan preparando su boletín, váyanse preparando para recibir el mensaje de la palabra de Dios después de esta participación especial. Ujú. Perfecto.
oración del Padre Nuestro, hoy que es el Día del Padre, y les ofrezco disculpas porque la voy a decir a capela, entonces, pero es por ese motivo tan especial que quiero hacer esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias a Dios por esta hermosa participación que nos recuerda que en Cristo podemos tener la seguridad de que vamos a triunfar, de que vamos a vencer, y la oración del Padre Nuestro que nos recuerda la gran enseñanza de Jesús acerca de lo que Dios significa para nosotros. Bien, espero que todos estemos listos y tengamos nuestro boletín a la mano para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana es Rescatar. Seguimos en el Salmo capítulo 6, versículo 4, y este es nuestro tercer mensaje de este versículo, que ya no sabemos de memoria, yo creo. Regresa por mí, Yahvé. Rescata mi alma. Sálvame en consideración a tu amor constante. Esa sería la traducción más directa del idioma original. Rescata mi alma. Es la frase que nos ocupa el día de hoy. Rescata mi alma. Recordando un poquito, el rey David en su infancia fue pastor, o sea, cuidaba las ovejas de su padre. Era el hijo menor de una gran familia y a él le tocaba cuidar las ovejas de su padre. Esta experiencia de su infancia y adolescencia debió de ser maravillosa, llena de aventuras, peligros, emociones, satisfacciones y alegrías. De hecho, David quedó marcado por estas vivencias, que seguramente añoraba gratamente ya en su vida de adulto. Seguramente que David, cuando ya estaba en su palacio, atendiendo todos los asuntos que él eran propio como rey, tantos problemas e intrigas, impuestos y demandas y todo, que me imagino que en algún momento del día él añoraba sus años de juventud, de adolescencia, cuando estaba en el campo cuidando sus ovejas y decía, eso era vida, qué tranquila era mi vida entonces. Bueno, de hecho, los salmos que David escribió, los que llevan su nombre, su título, reflejan
el cariño que David sentía por la vida de pastor. Reflejan también los salmos algunas de sus aventuras, de sus peligros, de sus satisfacciones. Reflejan los salmos palabras, expresiones y vivencias propias de un pastor que ama a sus ovejas y también un reflejo de lo que es la vida de las ovejas en el rebaño. Esto quiere decir que David no solamente cuidaba de las ovejas de su padre a regañadientas, por obligación y de mala gana, realmente amaba su trabajo, realmente amaba a sus ovejas. Y en el trato diario con sus ovejas, en el cuidado de sus ovejas, él pudo descubrir una relación muy especial entre él y sus ovejas, pero también entre Dios y él mismo. Esa es la maravilla de los salmos. Los salmos de David se entienden mejor cuando se percibe a un pastor detrás de ellos. Magistralmente, David supo compararse con las ovejas en su relación con Dios. Y milagrosamente, y ahorita voy a explicar por qué milagrosamente, supo ver a Yahvé como el buen pastor que ama a sus ovejas. Y utilizo dos palabras, magistralmente y milagrosamente. Magistralmente, él entendía que él podía ser como una oveja por todas las debilidades y fragilidad propia de una oveja. Pero también, de manera milagrosa, pudo ver a Dios como el pastor que ama y cuida a sus ovejas. ¿Por qué milagrosamente? Porque en un mundo saturado con ideas equivocadas de dioses furiosos, cuya ira vengativa debe ser aplacada con elaborados rituales, David descubrió a Yahvé como el pastor divino que ama a sus ovejas y las lleva a pastos delicados y junto a aguas de reposo las pastorea con dedicación amorosa. Ese es el milagro, un milagro que nosotros ya no alcanzamos a contemplar en toda su dimensión porque nacimos, crecimos y vivimos en una época en la que vemos a Dios con amor y con ternura. Pero quien estudia un poquito de historia y un poquito de mitología sabe bien que las religiones de la antigüedad tenían una cosa en común. Sus dioses eran vengativos, iracundos, celosos, caprichosos, volubles. Y había que realizar un sinnúmero de rituales, la mayoría de ellos muy elaborados, para lograr calmar la ira de los dioses, que por cierto se enojaban con mucha facilidad y muy frecuentemente. Tormentas, volcanes, enfermedades, guerras, tragedias, todo adjudicado a estos dioses llenos de ira, de violencia y que había que mantener aplacados. Todas las religiones del mundo y tristemente muchas corrientes de pensamiento cristiano tienen esta misma idea. Dios está muy enojado y está dispuesto a castigarte de 1000 formas, pero hay que mantenerlo aplacado, tranquilo, con algún ritual, con algún voto. Y regularmente los votos en las religiones implica abstenerse de cosas que me causan placer para que si Dios o los dioses ven todo lo que yo estoy padeciendo, tal vez se apiaden de mí y ya dejen de estarme molestando y molesten al prójimo, ¿verdad? Por eso son los votos de no comer, no tocar, no usar, privarme de esto o de aquello. Todas las religiones lo tienen y el cristianismo quedó influido, contaminado por esas ideas, pensando que hay que agradar a Dios, que hay que aplacar a Dios. Ya en un sistema demasiado elaborado, por ahí hay una corriente cristiana, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero hay una corriente cristiana que se imagina a Dios tan enojado o por lo menos tan ocupado
que no tiene tiempo para nosotros simples mortales. Pero, oh sorpresa, resulta que ese Dios tiene una mamá. Y la mamá es todo bondad, todo ternura, ha sufrido tanto, ¿verdad? Y ama a los seres humanos. Y por amor a los seres humanos, ella sí nos puede escuchar. Y es más, puede interceder por nosotros ante ese Dios enojado u ocupado. Y así surge una gran religión que, por cierto, no es más que una calca, una copia de la religión de Nínive. Estudien Nínive, estudien cómo era la religión de los asirios y encontrarán una semejanza tan grande que entonces tendremos que decir como Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Exactamente como ahora lo tenemos, así lo tuvieron durante muchos, muchos años, más de 700 años esa idea en Nínive. Por eso es un milagro. Es un milagro que David, en la soledad del campo, atendiendo a sus ovejas, pueda no solamente verse a sí misma: yo soy tan frágil como una oveja, si yo no cuido a mis ovejas se pierden, mis ovejas se distraen y se caen en un hoyo. Hay que cuidar lo que comen mis ovejas, porque si el pasto está muy duro o si el pasto no es el adecuado, no comen. Si el agua está sucia o hay una corriente muy fuerte de agua, no van a poder tomar agua. Hay que cuidar lo que toman, lo que comen. Hay que estarlas revisando, que no tengan ahí garrapatas y que no tengan animales, ¿verdad? Hay que tener tantos cuidados con ellas. Y se dio cuenta: pues yo soy como una oveja que necesita esos cuidados. Pero pudo ver a Dios como un pastor. Y ese es un milagro. Ese es uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento. Que un niño, un adolescente que era menospreciado en su familia, fuera capaz de descubrir que Dios no era tan iracundo, tan malvado como lo imaginaban todas las religiones. Sorprendente, porque llega a decir en varios salmos que Dios no se agrada tanto de los sacrificios como de un corazón dispuesto. Y esto, aunque hoy nos suena muy lógico, en aquella época era una verdadera revolución, casi una herejía. ¿Cómo que no son necesarios los rituales? ¿Cómo que no son necesarios los sacrificios? Esa es la conclusión de David. Sorprendente revelación. David descubrió a Dios en medio del cuidado de sus ovejas. Y solamente por este descubrimiento, toda la vida de David tuvo sentido, tuvo propósito. Compartirlo con nosotros ha sido una bendición, porque tal vez no fue el único que llegó a esa conclusión, pero lo importante es que David lo pudo compartir. Yo he sido evangélico toda mi vida. Eso significa que pasé toda mi infancia en la escuela dominical escuchando las historias de David, que derrotó a Goliat de una pedrada, ¿verdad? Que creó el reino de Israel, que conquistó Jerusalén, que trajo el arca a Jerusalén. Y hay grandes historias de David, incluyendo su pequeño desliz con Betsabé. Lo curioso es que aunque todas esas historias son ciertas y son importantes, son más importantes en el aspecto humano, histórico, que en el aspecto espiritual. En el ámbito espiritual, la vida de David tiene propósito no porque mató a Goliat, no porque creó el reino de Israel, no porque conquistó Jerusalén. El propósito de la vida de David está enmarcado en los Salmos, en su descubrimiento de que Dios es el buen pastor. Eso le da propósito y sentido a toda su vida. Nada tiene mayor propósito, mayor sentido que el descubrimiento de Dios como pastor. Y por esto, solo por esto, la vida de David tuvo propósito, tuvo sentido. Porque aunque eso hubiera sido solamente una parte pequeña de toda su vida, al paso de los siglos,
Eso le da sentido a todo el Antiguo Testamento. Le da una base para la revelación del Nuevo Testamento. Y David se convierte en una persona sumamente importante en nuestro entendimiento de Dios, solo por eso. Puede haber detalles en nuestra vida que son el fundamento del propósito de Dios para nosotros, pero que desde la perspectiva humana no significan nada. Y que a los ojos de los demás pareciera que nuestra vida discurre sin sentido, aburrida y sin propósito. Pero ciertamente cada uno de nosotros tiene un propósito en su vida. Y probablemente estamos realizando el propósito de Dios para nuestra vida y ni cuenta nos estamos dando. Probablemente ya estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Probablemente ya estamos siendo útiles para el reino de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta no porque sea un misterio, sino porque queremos que sea el mundo el que nos diga qué tan exitosos somos, qué tan guapos somos, qué tan millonarios somos. Y no volteamos a ver a Dios, que es el que nos está diciendo cuál es su perspectiva de la realidad. La vida de David tuvo sentido por haber cuidado las ovejas de su papá. Y tal vez la tarea más insignificante que pudieras estar realizando, tu contribución más pequeña a la iglesia, al reino de Dios, a tu grupo de discipulado, pudiera ser lo que le da sentido a toda tu vida, tu razón de existir. Lo mejor de la vida de David fue pastorear las ovejas de su padre. Y en esa actividad, tener un encuentro personal con Dios. Definitivamente, y como lo vimos en esta semana en el discipulado, la actitud lo es todo. Una actitud positiva lo cambia todo. Pablo, encarcelado en Filipos, con una actitud negativa, nunca hubiera visto el propósito de Dios para su vida, ahí en Filipos. Pablo, defendiéndose para que no lo metieran a la cárcel por su ciudadanía romana e impidiendo que lo metieran a la cárcel, pudo haberse defendido y una familia se hubiera quedado sin la oportunidad de ser salva. Pero callarse, guardar silencio y dejar que le hicieran todo eso, tuvo un propósito de salvación para toda una familia. Y de esa familia, vaya usted a saber cuántas personas se salvaron. La forma en la que Dios piensa es completamente diferente de cómo piensa el mundo. Completamente diferente. Consideramos a David exitoso porque siendo un pastor de ovejas se convirtió en el rey de Israel. Pues pareciera que la Biblia nos está diciendo que es al revés. El éxito de David fue ser pastor de ovejas. Lo demás fueron cosas necesarias para la historia y la continuidad del reino de Dios. Pero ciertamente allí fue donde cometió muchos de sus errores en la vida. Lo mejor de la vida de David fue pastorear las ovejas de su padre. Pero su actitud positiva, cuidando esas ovejas, fue lo que le permitió descubrir a Dios en medio de esa situación. Porque si Dios nos pone en una situación aburrida, si Dios nos pone en una situación monótona, si Dios nos pone en una situación que no queremos y decimos, bueno, pues ya ni modo, hay que hacerlo, ya que la vida es injusta, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tenemos una actitud negativa, pues igual cumplimos con esa etapa de nuestra vida, pero no aprendimos nada. La sobrepasamos y pues no supimos ni qué pasó. Y si acaso fuimos de bendición, pues nosotros ni supimos o no lo valoramos. Bueno, pues sí, por estar allí alguien aceptó a Cristo, pero pues ¿y eso qué? Pues es una vida ganada para Cristo Jesús. Supongo que valoras mucho tu propia salvación y la oportunidad de estar en paz divina y la oportunidad de experimentar la paz y el amor de Dios. Bueno, alguien o algunos contribuyeron a que eso fuera posible. Y por eso estás aquí el día de hoy. Por esas personas que contribuyeron a que tú y yo estuviéramos aquí. Cuando Dios nos pone en un lugar, en una situación,
y tomamos una actitud positiva. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo vivir esto. Gracias, Señor, por esta oportunidad. No entiendo lo que pasa, no entiendo por qué estoy aquí, pero tú y yo tenemos una seguridad que no la tiene el mundo. El mundo tiene todas las razones para vivir amargados y quejándose porque la vida es injusta, porque no se está desarrollando todo su potencial, porque la vida no es como ellos querían. Tienen toda la razón para estar así, pero tú y yo no. Tú y yo sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Nuestra vida no es una hoja seca llevada por el viento. Nuestra vida tiene propósito. Y Dios nos va colocando en cada situación para cumplir ese propósito. Y nos va mostrando cómo Dios está desarrollando su voluntad en nuestra vida. Y eso nos da gozo. Eso le da plenitud a nuestra vida. Eso nos da satisfacción. Aunque al mundo pudiera pensar que somos derrotistas, somos conformistas, pero nosotros hemos descubierto que la paz interior y ese sentido de contentamiento es mucho más valioso que lo que el mundo pueda ofrecer y que siempre nos roba a cambio la paz y la tranquilidad. David tuvo una correcta actitud cuando cuidaba las ovejas de su papá. ¿Cómo lo sabemos? Porque descubrió a Dios. Imagínenselo allí cuidando sus ovejas, sentado bajo la sombra de un árbol, viendo a sus ovejas y empezar a hablar con Dios y experimentar que Dios le contestaba. No sabemos si le habló directamente, si le habló a su conciencia, pero ciertamente vamos a ver en Proverbios que a través de nuestra conciencia Dios nos habla. Es la primera voz de Dios en nosotros. Ahí está Dios hablándonos y ahí se encontró Dios con David. Tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud frente a las circunstancias que nos rodean. No simplemente para aguantar y aceptar el destino que nos tocó, no, sino para descubrir a Dios en las circunstancias que nos están tocando vivir. ¿Por qué me tocó vivir esta situación? ¿Por qué me tocó vivir en este lugar? ¿Por qué me tocó vivir con estas personas? ¿Por qué me tocó vivir esta circunstancia? En vez de preguntarse eso, hay que descubrir a Dios en esa situación. Y descubrir también cómo Dios nos quiere usar. O incluso darnos cuenta que ya estamos siendo usados por Dios. Y ni cuenta nos habíamos dado. Estoy siendo usado por Dios y ni cuenta me había dado. Pues bien, David tuvo la sensibilidad para oír a Dios y para descubrir que el amor que David tenía por las ovejas de su padre, el amoroso cuidado que David tenía por cada una de sus ovejas, su vigilancia permanente, todo eso y más, era un reflejo limitado del gran amor de Yahvé por él. Y no solo por él, sino por todos nosotros. Porque el Salmo 23 es el reflejo claro de esa oveja que está presumiendo de su pastor. Lea el Salmo 23 desde la perspectiva de una oveja. Es una oveja la que está hablando y está presumiendo. Yo tengo un gran pastor. No sé ustedes, pero yo tengo un gran pastor. ¿Cómo pudo David llegar a eso? Ciertamente no fue con una actitud amargada, pesimista, negativa. Fue con esa tranquilidad que nos da el saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos donde estamos porque Dios tiene un plan, que no se trata solo de ti, se trata de los demás, pero que tú estás allí para lograr un propósito, para lograr una bendición, y que Dios quiere usarte como un canal de sus bendiciones para otros. David descubrió, así como yo amo a mis ovejas, Dios me ama, y muy dentro de su conciencia Dios le dijo, sí, así es. Y David experimentó una gran paz, una gran plenitud de vida. Dios es para David el buen pastor. Y eso, hermanos, eso es la mayor cumbre de la enseñanza que podemos tener de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Si alguna vez te has preguntado,
de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ¿cuál es la enseñanza más alta acerca de quién es Dios? Pues es esta: Dios es mi pastor. Dios es el pastor de las ovejas. Esa es la cumbre de la enseñanza del Antiguo Testamento. Si tienes planeado leer todo el Antiguo Testamento, pero lo estás pensando porque a lo mejor se te va a hacer aburrido o ocupa mucho tiempo, bueno, te doy un resumen. El resumen del Antiguo Testamento es: Yahvé es mi pastor. Es más, les invito a que busquen el Salmo 23 en su Biblia, lo marquen y le pongan el resumen del Antiguo Testamento. El resumen del Antiguo Testamento es el Salmo 23. Si te sabes de memoria el Salmo 23, tienes el resumen de todo el Antiguo Testamento. Cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y en sí de qué se trata el Antiguo Testamento? De esto. El Salmo 23 resume perfectamente toda la revelación del Antiguo Testamento. No hay una cumbre más alta en el Antiguo Testamento acerca de Dios que esta. Y ahorita me estoy preguntando, ¿y cuál será el pozo más profundo? Bueno, algún día nos encontraremos con ese pozo. Lo importante es que hoy nos hemos encontrado con la cumbre más alta del Antiguo Testamento, la enseñanza de que Dios es nuestro pastor. Por cierto, la otra cumbre de enseñanza está dada por Jesús. ¿Y cuál es? Dios es Abba, nuestro papito querido. Esa es la otra gran cumbre. ¿Cuál es el mensaje central del Nuevo Testamento? Abba. En una sola palabra, el mensaje central de todo el Nuevo Testamento es Abba, papito. Dios es no solamente nuestro Padre, no solamente nuestro papá. Dios es nuestro papito, o nuestro papiringo, o como le digamos, porque hay una gran diferencia cuando le dices a tu progenitor, oiga padre, y hasta uno se siente, ay, ¿y ahora qué pasó? Oiga papá, bueno, ya está más familiar, ¿verdad? Pero todavía suena, me va a pedir algo, ¿verdad? Pero cuando entra el papito lindo, querido y todo, ¿verdad? Sabemos que están expresando todo su amor, ¿verdad? Como la Chilindrina. Papito lindo, querido, te amo tanto y todo, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que sigue. Pero bueno, están expresando cariño, están expresando amor. Dice el mundo que hoy celebra el Día del Padre. Eso quiere decir que nosotros estamos hoy de fiesta, celebrando a Dios, que es nuestro Padre, nuestro amado Padre Celestial, nuestro Abba, nuestro papito, supongo. Algunos están, ay, sí, cierto, ¿verdad? Qué interesante. Son las dos cumbres, las dos más altas cumbres de la enseñanza de la Biblia. El mensaje central del Nuevo Testamento no es nuestra salvación, no, ese no es, aunque yo creía que sí, no lo es. Grandes teólogos, grandes estudiantes de la Biblia que han dedicado su vida al estudio detallado del Nuevo Testamento han llegado a la conclusión de que el mensaje central del Nuevo Testamento es Abba, Dios es nuestro papito. ¿Que nos salva? Pues sí, nos salva porque estábamos en el hoyo de nuestra miseria espiritual, pero salvarnos es un acto que Él tuvo que realizar. ¿Para qué? Para traernos de regreso a la casa paterna y poder disfrutar de la convivencia con nuestro papito, con nuestro papá. Esa es la gran revelación del Nuevo Testamento. Así que, juntos, ¿quién es Dios? En los programas de la historia de Dios se planteó esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Usted y yo tenemos la respuesta. Allá ha estado frente a nosotros. No tenemos que divagar mucho. Hay grandes reflexiones filosóficas y grandes reflexiones teológicas acerca de la naturaleza de Dios. Era uno de los temas que a mí me obsesionaba. Y me acuerdo que compré muchos libros en mi primera etapa del ministerio acerca de Dios, quién es Dios. Me acuerdo de un libro que se titulaba ¿Quién es Dios?
Había otro libro que se titulaba La naturaleza de Dios. Órale, un librote así como de 500 páginas que hablaba sobre todos los aspectos de la naturaleza de Dios. Parecía que estábamos haciendo una investigación de laboratorio, ¿verdad? Y con todos los experimentos y todo, ¿verdad? Leí muchos libros acerca de la naturaleza de Dios, quién es Dios. Leí un libro, cayó en mis manos un libro muy interesante acerca de la percepción de Dios en las religiones orientales. Estaba en español, pero veía cómo lo veían los persas, los babilonios, los hindúes, los chinos. O sea, cuando Morgan dio su programa, eso ya lo vi, eso ya lo había leído. Y al final, me acuerdo que quedé hecho bolas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién es Dios? No, porque ya después de todas esas lecturas y todo, ¿verdad? Y luego leí otro libro de cómo la influencia de los grupos europeos, los grupos bárbaros, influyeron en el pensamiento cristiano y todo. Y sí, muy interesante. Mucha de nuestra visión de Dios no viene de la Biblia, viene del Zeus griego y, para sorpresa de muchos, del Thor de los vikingos. Dios, el Dios de los cristianos se parece más al Dios de los vikingos que al Dios de Jesús. Y hasta que me pongo a estudiar los evangelios y descubro que Jesús dice, Dios es nuestro papá, punto. ¿A qué se quebraron que se quebraron la cabeza con eso? No solamente es una revelación de quién es Dios, es la revelación de Dios. Y Jesús pone esa revelación sobre un cimiento firme, y ese cimiento firme es que Dios es nuestro pastor. ¿No dice Jesús, yo soy el buen pastor? ¿A qué se refiere Jesús? A David, a ese pastor del que habla David. ¿Quién es Dios? Dios es como un pastor que ama a sus ovejas. Dios es como nuestro amado Padre que nos cuida como a sus niños pequeñitos. No necesitamos más de Dios para saber y relacionarnos con Él. Pues bien, regresando al Salmo, en ese lenguaje de ovejas y pastores es que debemos entender las imágenes que se presentan en la mayoría de los salmos de David, como la expresión, regresa por mí, que es el clamor de una oveja rezagada que llama a su pastor. La segunda frase de este versículo es, rescata mi alma. Ya como me dio trabajo esta palabra, rescata mi alma, porque la palabra rescatar en hebreo tiene en su origen etimológico dos significados. O sea, desde allí ya se puso bueno el asunto, porque tiene dos significados. Y los dos van entrelazados, van trenzados como una cuerda que va trenzada, no se pueden separar. Yo hasta quería elegir uno, pues al que más me gustara. No, van trenzados los dos significados. Dos significados que se complementan para crear el concepto de rescatar. O sea, rescatar es una palabra compleja en el idioma hebreo, porque se deriva de dos significados que en algún momento de la historia se unieron para formar un concepto. ¿Cuál es el primer significado? El primer significado es el de una mamá que alimenta a su bebé con leche materna para que pueda crecer sano, para vivir. El origen de la palabra rescatar es alimentar a un bebé con leche materna para que pueda crecer sano y pueda vivir. Todo eso significa, hay una palabra en hebreo para eso. Nosotros decimos amamantar, pero en hebreo no es solamente amamantar, en hebreo es alimentar al bebé con leche materna para que pueda crecer sano y pueda vivir. Esa era la idea que tenían. Si un bebé no recibe la leche materna, no va a poder vivir, no va a crecer sano. Esa era una idea que tenían hace 5,000 años. El segundo significado no tiene nada que ver con leche materna. Por eso les digo que es muy complejo, porque el segundo significado es el de un poderoso militar que brinda a sus hombres las armas y el entrenamiento adecuado para que puedan enfrentar eficazmente al enemigo. La segunda palabra, el segundo significado habla de un jefe militar
que reparte armas, espadas, y los empieza a entrenar para que sus hombres puedan enfrentar al enemigo eficazmente. Entonces, por eso les dije que fue un poco complicado. Rescatar tiene la idea de brindar las herramientas, la espada, el arco, la flecha y los recursos, la leche materna, necesarios para vivir, para el restablecimiento de la salud, para superar situaciones de peligro. Qué palabra tan interesante, porque sí la usamos nosotros, bueno, el concepto sí lo usamos. Bríndale a tu hijo las herramientas para que pueda salir adelante. Es esta palabra. ¿Y cuáles son las herramientas que le damos a nuestros hijos? Una buena alimentación, una buena educación, le damos entrenamiento, ¿verdad? Que aprenda inglés, computación, quién sabe cuántas cosas ponemos a los niños. Todo eso que hacemos obsesiva, porque a veces sí somos obsesivos, ¿verdad? Que nuestro hijo está en natación, en danza, en karate, en piano, bueno, no lo metemos en ballet porque ya no ocupo, ¿verdad? Pero lo metemos en todo, ¿verdad? Los 5 días de la semana está ocupado, el sábado también, el domingo también, el pobre niño lo que quiere es descansar. Pero le queremos dar todas las herramientas para que pueda enfrentar la vida. Eso es rescatar. Rescatar implica la intervención de una persona que es poderosa. ¿Cómo ven los niños pequeños a papá y a mamá? Poderosos. Los ven como seres poderosos, que les brindan todo lo que ellos necesitan. Bueno, no todo, ¿verdad? Porque luego quieren un juguete y no se lo compran. Pero esa es otra historia. Es una persona poderosa que viene a nosotros para darnos aquello que no tenemos. Pero además, aquello que no lograríamos tener por nuestro propio esfuerzo. Y lo que nos brindan es para que podamos superar una situación que pone en riesgo nuestra vida. Y que sin esa persona poderosa ayudándonos, simplemente sucumbiríamos. Cuando un niño pequeño está enfermo, no tiene la menor idea de por qué está enfermo. Y no tiene la menor idea de qué hacer. Pero papá y mamá, ¿qué hacen? Corren para todos lados, buscan a los mejores médicos, los atiborran de medicina, ¿verdad? Están allá al pendiente de él, hacen lo necesario para que ese bebé pueda superar una situación que él solo no puede superar. ¿A poco decimos, oye, mi hijo está enfermo? Ah, déjalo. Solito tiene que curarse. Para eso tiene un sistema inmune, ¿verdad? Para eso tiene glóbulos, ¿sí son los glóbulos blancos? Bueno, esos, ¿verdad? Ellos tienen que hacer su trabajo. Bueno, si acaso hay alguien en la familia que piense así, ¿qué hacemos? Pues lo mandamos por un tubo y como que lo voy a dejar solo, ¿verdad? Vamos a llevarlo al doctor, vamos a darle la medicina, vamos a darle todos los remedios. Eso es rescatar. Rescato a mi hijo de una situación de enfermedad, rescato a mi hijo de una situación de peligro. Eso es lo que hace un pastor. Ve a sus ovejas en cualquier situación de peligro y hace lo necesario para que sus ovejas puedan salir de esa situación. Eso es lo que significa rescatar. No es sinónima de la anterior. En la anterior yo estoy en una situación de peligro y me regresa el pastor por mí. En esto es brindarme las herramientas para vivir en plenitud. La oveja hambrienta, herida, enferma, en peligro, moribunda, aterrada, es la que clama ser rescatada, la que suplica la intervención de su pastor para vivir, para ser llevada de regreso al rebaño, que es el único lugar que hay para que la oveja pueda vivir en plenitud, pueda tener protección, pueda recibir provisión y sobre todo para que pueda disfrutar de la presencia del pastor. Rescata mi alma, dice esta oveja. No es expresión que separe lo material de lo espiritual, es más bien una expresión que señala el anhelo del protagonista de una acción integral de Dios en la totalidad de su vida, y no simplemente recobrar la salud física o recobrar las fuerzas.
En realidad, desea que la acción de Yahvé en él lo lleve de su aterradora crisis a un estado de plenitud de vida, de gozo y paz en abundancia. ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar? Nosotros debemos anhelar una vida de plenitud, de gozo y de paz. Si no la tenemos, es porque nos hacen falta herramientas, nos hacen falta recursos, y no podemos conformarnos y decir, es que así es la vida. La vida es una tragedia, ni modo, todos sufrimos, todos venimos a sufrir. Cuando estemos en el cielo seremos felices. No, ese es un engaño. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y si aún no tenemos esa abundancia, esa plenitud de gozo y de paz, algo está mal y necesitamos que Dios venga a rescatarnos, que Dios venga a intervenir en nuestras vidas, que Dios nos rescate de esa situación y podamos vivir en esa plenitud. No debemos conformarnos con menos. No debemos suponer que no podemos acceder a eso. Somos como todas las demás ovejas y si otras ovejas ya lo están disfrutando, nosotros también lo tenemos que disfrutar. Porque tenemos un mismo pastor. Hermanos, el único lugar donde podemos vivir en plenitud, donde encontraremos verdadera paz, gozo y amor, el único lugar donde seremos felices es en el rebaño de Jesús. Lugar donde la provisión y la protección de Dios son evidentes, pero sobre todo, donde su radiante presencia ilumina nuestra vida. ¿Saben qué? Es el mejor lugar de la vida. No hay un mejor lugar donde podríamos estar que en el rebaño de Jesús. Estar alrededor de Jesús, recibiendo su palabra, sus consejos, su guía, dejándonos llevar por Él, dejar que la vida fluya y que Él nos lleve hacia donde nos quiere llevar, atender sus instrucciones y hacer lo que Él nos dice, es lo mejor para nosotros. Es el mejor lugar para vivir. Pero estamos tan agotados, tan agobiados, tan perdidos. Estamos heridos, atribulados, que simplemente no tenemos fuerzas, no tenemos vitalidad para llegar hasta allá. No lograremos alcanzar al rebaño. Así que elevo una oración a Dios y ustedes pueden seguirme en esta oración. Oh amado pastor, rescátanos a todos nosotros. Ven pronto a nuestro auxilio. Sánanos, consuélanos, alimentanos, venda nuestras heridas, rompe nuestras cadenas, levanta el peso que nos agobia. Llévanos en tus brazos de regreso al rebaño, pues junto a ti queremos vivir. Anhelamos estar bajo la cobertura de tu pastorado. Amado Padre, perdona nuestros pecados y límpianos con la sangre preciosa de Jesús nuestro Salvador. Y en fraternidad, permite que vivamos en paz con el resto del rebaño y que podamos ayudar a los demás, a los que tú quieres añadir aquí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito para que nos pongamos en pie, hermanos, y podamos cantar el Salmo 23 y con este salmo poder reconocer que Jesucristo es nuestro buen pastor, que Él nos va a rescatar y que vamos a permanecer en su rebaño. Vamos también a ofrendar, hermanos. Este es el momento de levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Les invito para que ofrendamos con gusto, para que ofrendemos con gratitud y para que pongamos en las manos de Dios estas ofrendas para sostener el ministerio en este lugar.
Puestos en pie, vamos a cantar el Salmo 23 y para levantar nuestras ofrendas en este día, César, ¿nos quieres ayudar por favor? Ángel, ¿nos quieres ayudar por favor a recoger las ofrendas? Cantamos el Salmo 23 y al final, hermano Leandro, quiere orar dando gracias a Dios por las ofrendas. Salmo 23, cantemos con gratitud. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, el pastor que da su vida por sus ovejas. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has dado, que nos reconforta. Bendice, Señor, estos diezmos y estas ofrendas para que tu obra, Señor, siga adelante. Bendice también a mis hermanos que han ofrendado de todo corazón, Señor, y aquellos que no han podido hacerlo, bendícelos, Señor. Dales un trabajo, Señor, para que el pan no falte en su mesa todos los días. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Brevemente, unos anuncios. Recuerden que en esta semana continuamos con nuestros grupos de discipulado. Mañana en casa de nuestra hermana Tina, el martes con nuestra hermana Mina, el miércoles con nuestra hermana Orquídea, el jueves no hay discipulado y el viernes estaremos por última vez con nuestra hermana Ana Laura. Este viernes es nuestro último día con nuestra hermana Ana Laura y haremos un cambio de casa. Entonces, para que lo tomen en cuenta. No sé si hay otro anuncio. Bien, si no es así, tenemos 5 minutos y regresamos para el estudio de Eclesiastés. Seguimos con nuestro estudio de Eclesiastés, 5 minutos para saludarnos y regresamos al estudio de Eclesiastés.